es que los chicos puedan salir y tener su clase. Por favor, pueden salir. Y como quedan unos espacios vacíos, entonces quiero pedir que por favor se acerquen y vamos a llenar esos espacios. Con eso estamos más cerca. Y si llegare a hacer sol, que hoy está difícil, no te va a quemar tanto porque hemos podido solucionar un poco el asunto. Acérquense aquí. Los que están atrás pueden acercarse. Miren, aquí hay unas sillas vacías. Gracias al Señor por sus vidas, por su obediencia y su sujeción. Por aquí hay espacio. Pastora Sonia, ayúdame. Vamos a llenar aquí unas sillas vacías. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Gracias por las 2 o 3 personas que lo están declarando. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Ok. La paz. Uno de los significados de la paz, que lo mencionamos hace 8 días, es estar tranquilo, en calma y en quietud. Y hablamos hace 8 días de cómo el Señor quiere que aprendamos a estar en quietud delante de Él. Ustedes recuerdan, y al final hicimos un ejercicio en donde cuando estamos en quietud podemos escucharle, y al escucharle podemos vivir tranquilamente. En esta mañana quiero tocar otro significado de la palabra paz. La palabra paz, tener paz, estar en paz, significa estar seguro. ¿Significa qué? Estar seguro. Pero antes vamos a recordar entonces lo que la Escritura dice en el libro de Gálatas, que el fruto del Espíritu es... Y contra tales cosas no hay ley. Muy bien, ya lo han aprendido de memoria. Eso comprueba mi teoría clara de que muchas veces aprendemos la Escritura no por tanto leerla, que deberíamos hacerlo, sino porque también nos la repiten. Y el apóstol Pablo lo dice: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que el significado de paz es estar seguro. Estar seguro es otro de los significados de la palabra paz. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero entonces que puedan permanecer allí en el Salmo 91 y quiero hablarte de lo siguiente. Estar seguro significa estar abrigado, estar protegido, estar amparado, estar refugiado. Ese es el significado de estar seguro. Yo te hago la pregunta, ¿esas características están en tu vida? ¿Tienes la protección de Dios? ¿Tienes el cobijo de Dios? ¿Tienes el amparo de Dios? Y alguno diría: sí, porque soy hijo de Dios. Pero yo te voy a mostrar, de acuerdo con la Escritura, que no siempre tenemos el amparo de Dios. Pero vamos a verlo a la luz del Salmo 91 en primer lugar. Y lo que tenemos que ver allí, que es lo que significa estar seguro, lo que significa estar amparado bajo la cobertura de Dios. Ahora, quiero decirte esto. Necesitas estar bajo una cobertura, y una cobertura correcta, para estar seguro en tu integridad. Somos espíritu, alma y cuerpo, así que Dios quiere que en nuestro espíritu estemos protegidos, estemos seguros, estemos sanos. Dios quiere que en nuestra alma estemos protegidos, estemos seguros, estemos sanos. Y Dios quiere que en nuestro cuerpo estemos protegidos, estemos seguros, estemos sanos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, necesitas una cobertura para que eso sea una realidad. Y tu cobertura es Dios mismo. Tu cobertura es Dios. Tu cobertura es Dios. Tu cobertura es Dios. Ahora, Dios también te ha puesto una cobertura, que es un Padre espiritual. Yo no voy a hablar en esta mañana acerca de esa segunda cobertura. Dios mediante tocaré ese tema en 8 días. Dios quiere darte una cobertura también a través de un Padre espiritual
que tiene un propósito para que Dios lo ponga en tu vida. Pero quiero hablar en esta mañana de la cobertura primera, más grande, más poderosa, más importante, que es Dios mismo cubriéndote. Así que Dios es el primer punto que quiero tocar a la luz del Salmo 91, es tu cobertura, te da cobertura y te da protección. En segundo lugar, quiero enseñarte en esta mañana, es tu decisión estar bajo la protección de Dios o no. Es tu decisión estar bajo la protección de Dios o no. No solamente porque seas hijo de Dios, te garantiza eso que tengas la protección de Dios. Es tu decisión estar bajo esa protección. Y en tercer lugar, quiero enseñarte que cuando decides pecar, sales de la cobertura de Dios. Igual tiene que ver con lo que te acabo de decir. Es una decisión. Volvamos por favor al Salmo 91. Salmo 91. Yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿qué está cubriendo tu vida? ¿Qué es lo que hace que tú puedas estar tranquilo y puedas estar seguro? Para algunos es su trabajo. Tal vez eso le da seguridad. Para otros tal vez es que están cotizando al seguro social para estar seguros, para estar cubiertos. Tal vez algunos están tranquilos porque tienen un seguro de vida o tienen un seguro de salud y eso les da seguridad y tranquilidad. Algunos otros tal vez están seguros porque están ahorrando para su vejez o están cotizando para una pensión, o tal vez algunos se sienten seguros porque están preparando a sus hijos de tal manera que van a ser tan bendecidos y tan prósperos que cuando ustedes sean ancianos ellos los van a sostener y están seguros y están tranquilos. Ese es el cobijo, esa es la cobertura. Pero no es eso de lo que habla la Escritura. Tu verdadera cobertura, tu verdadera protección, tu verdadero seguro en tu vida es la paz de Dios que te da solamente su cobertura. Dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo, estoy en el Salmo 91 versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que habita, aquel cuya habitación está en Dios. Dice la Escritura, morará, eso significa vivirá todos los días de su vida bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cobijo del Omnipotente, bajo la cobertura. Ahora dice el salmista en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Cuántos alguna vez han visto un castillo? ¿Quién me dice cómo es un castillo? Más o menos. ¿Es una edificación de qué? ¿En qué? ¿En qué material? En piedra. ¿Una piedra como qué? Dura. Una piedra dura, ¿cierto? ¿Es angosto? Es grueso. ¿Ustedes saben por qué existían los castillos? De pronto nos podemos imaginar que los castillos, como no, era una fortaleza, muy bien. A veces nos podemos imaginar que los castillos existían para que el rey se sintiera muy agradable porque tenía una edificación hermosa, con esas cúspides y esas torres y esas murallas. Uy, qué bonita edificación. Yo soy rey, por eso tengo castillo. ¿Saben cuál era el propósito de un castillo? Que el rey estuviera resguardado y protegido. Ese era el propósito. Y ustedes ven esas piedras, ustedes ven la típica torre de los castillos que tienen como una piedra, un vacío, una piedra, un vacío, una piedra, un vacío. Eso lo identifica a uno como ese es un castillo. Uno ve una edificación, tiene cara de castillo, ¿verdad? La razón es porque detrás de esas piedras gruesas, los guerreros que defendían al rey y a su séquito se podían cubrir cuando venían ataques, pero tenían el hueco listo para poder lanzar sus saetas y poder atacar al enemigo que venía en su contra. Ustedes recuerdan que los castillos, algunos castillos tenían alrededor aguas totalmente cubriendo, un lago que lo cubrían y solamente había un puente que era la misma puerta del castillo que bajaba y entonces el rey podía entrar o salir, pero cuando entraba o salía, especialmente cuando entraba, obviamente la puerta devolvía a su lugar y quedaba ese espacio de aguas en donde había, ¿qué había allí? Cocodrilos. Cocodrilos, ¿verdad? Como diría por ahí mi hija Sarita, babucha, ¿qué babuchas? Babillas, no, las babuchas son otras cosas. Babillas, babillas, ¿verdad?
Y ella puede detestar las babillas. Desde que un día vio que venía una babilla así en su contra y le abrió la boca, así, no, eso es lo que ella cree, pero realmente era como un tronco. Pero ella dijo, eso es una babilla. Pero era para proteger al rey. El salmista dice, castillo mío, Dios es tu castillo. Si estás bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, Él es tu castillo, tu roca fuerte, tu protector. ¿Qué más dice el salmista? Dice, Él te librará, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La escritura dice que Satanás anda como ¿qué? ¿Buscando qué? Ok, el cazador aquí tiene una simbología también como de tu enemigo, el enemigo de tu alma. Ok, alguien decía lo siguiente alguna vez: cuando tú te despiertas en la mañana siendo un hijo de Dios, un creyente, tienes 3 cañones apuntándote en forma directa. Ustedes ya saben cuáles son. 3 cañones apuntándote en forma directa. ¿Cuáles son esos? El mundo, la carne y el diablo. ¿Saben cuál es el principal enemigo de esos 3? Ah, tienen bien la lección. El principal enemigo es la carne, porque cuando tu carne está débil, estás dando espacio a que Satanás, que es el cazador, que viene para devorar tu vida, entre y destruya. El mundo es ese concepto, es ese conjunto de conceptos que gobiernan la tierra en este momento y que no tienen que ver con Dios y que se apartan de Dios. Pero mi carne es mi propia debilidad, las pasiones y los pecados que moran en mí y que si no crucifico van a gobernar mi vida. Entonces dice la escritura, Él te librará del lazo del cazador. Si estás bajo la cobertura de Dios, eso hará que el cazador no pueda destruir tu vida. Y dice, y de la peste destructora. Ustedes recuerdan que por allá hacia el siglo XV, si mal no estoy, hubo lo que se llamó la peste negra en Europa y destruyó una alta densidad de población de los habitantes de Europa en aquella época. Vino la muerte y la muerte tocó la morada de aquellos y destruyó a muchos. Dice la escritura que aunque eso pudiera llegar, la peste que destruye no te tocará. Ahora, es una peste física, pero también hay pestes espirituales que pueden venir a nuestra vida. Cuidémonos de las pestes espirituales que se propagan como un virus. Costumbres del mundo, vicios, inclinaciones pecaminosas. Todo el tiempo los medios te están mostrando aquello que te seduce para que te deleites en la carne y dejes el verdadero camino de vida que te trae paz. Pero si estás bajo la cobertura de Dios, allí estás seguro. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿qué? Seguro. Dice, ¿están siguiendo la lectura? Estoy en el versículo 4, voy a volver a leer. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y ¿qué? Y adarga. Esa palabra adarga significa defensa, protección, ¿verdad? Es su verdad. ¿Qué es lo que te defiende? La verdad de Dios. La verdad de Dios. La verdad de Dios. La verdad de Dios es que eres hijo suyo. La verdad de Dios es que Él te restauró. La verdad de Dios es que Él fue a la cruz para que tú no tuvieras que ir a la cruz. La verdad de Dios es que Él pagó con hasta su última gota de sangre para que tú no tuvieras que pagar. La verdad de Dios es que Él dijo, tú eres sano por mi llaga. La verdad de Dios es que Él ha dicho, tú eres santo. La verdad de Dios es que Él ha dicho, hay un lugar en el cielo que te he preparado para que mores y habites allí. La escritura dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Y la verdad de Dios es la plenitud que está en su palabra y lo que el Espíritu Santo de Dios ha revelado para tu vida. Esa es tu defensa. Ahora, versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Alguna vez ha estado asustado por la oscuridad de la noche? De pronto tú dices, yo puedo llegar a mi casa fácilmente como sin problema por hasta las 6:30, 7, pero cuando yo me voy cerco como a las 11 de la noche, eso es tenebroso, o 12,
yo sí necesito ir como con alguien que me acompañe porque eso es tenebroso. Y me han contado unas cosas terribles. Terror nocturno. Y por ejemplo, yo de ninguna manera hoy, a menos que sobrenaturalmente el Espíritu Santo de Dios me lo dijera, permitiría que alguna de mis hijas llegara sola a la 1 de la mañana a mi casa. De ninguna manera. Si yo tengo que pararme a la 1 de la mañana para que vaya yo, voy a hacerlo. Un día me invitaron a ver una película que se llamaba Lo que el viento se llevó. ¿Alguno alguna vez vio esa película? Esa película creo que duraba, no sé, como 3, 4 horas. A mí me parecieron como 5. Pero me invitaron, era muy buena la película, pero me invitaron a verla en Chapinero. En aquella época yo estaba en la universidad y pues me dijeron, Camilo le invito a ver una película que es muy buena, Lo que el viento se llevó, vamos. Pues era la americana, ¿no? Cada uno ponía ahí. Entonces fuimos, entramos. Y yo dije, listo, son las 9 de la noche, estaré saliendo 10:30, todavía consigo transporte para mi casa hasta las 11, así que todo bien. Comenzamos a ver la película y yo veía, no está buena, pero me pintó la ansiedad. Decía, estoy como demorada. Y al reloj, Dios mío, 11:30. Al fin, antecitos de las 12 dije, me voy. En esa época no había celulares, no había nada de eso, así que me voy. Yo tengo que llegar a mi casa. Tomé un bus desde donde estaba hasta donde me tenía que bajar. Y yo dije, aquí, terrible, me toca correr, me voy a ir al trote porque, como dirían por ahí, ¡qué susto! Esto en la noche hasta ahora, terrible. Y dicho y hecho, me bajé del bus y no fue sino bajarme del bus para comenzar a correr. Piernas locas Crane, ¿no? Piernas largas, eso, avanzaba con esos zancos y corría. Y de pronto comencé a oír una algarabía y alguien que gritó, ¡alto! Y yo, ¿será conmigo? Pues a correr más. Y yo no sé de dónde saqué la fuerza, pero la adrenalina subió y comencé a correr y a correr. Y de pronto escuché, ¡pah! Una bala, corra más todavía. Y cuando estaba en eso, vino una ráfaga de luz que pasó a mi lado así, ¡fa! Dije, Dios mío. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que se les baja todo a los pies? Se me bajó todo a los pies. Llegué a mi casa, abrí la puerta y entré y cerré y dije, gracias Dios mío. En aquel entonces estaba apartado de Dios, pero ya lo conocía. Estaba apartado. Y supe que el Señor fue mi protección del terror nocturno. No porque hubiera ladrones para matarme o para hacerme daño, sino que los vigilantes del centro comercial en donde había habido un atraco pensaron que yo era uno de los ladrones y me estaban persiguiendo para atraparme y me dispararon, hicieron un tiro al aire alto y como no me detuve me hicieron un tiro a mi cuerpo. Pero gracias al Señor que hoy puedo contar el cuento. Estuve expuesto a la muerte allí, pero el Señor me guardó porque tenía planes. Pero no temerá del terror nocturno. Ahora, no solamente se refiere a la noche natural, se refiere a todo lo que tiene que ver con oscuridad. Y la oscuridad es terror. Cada vez que te apartas de la luz, viene oscuridad a tu vida y allí hay terror. Si estás bajo la cobertura de Dios, Él te librará del terror nocturno, te librará del terror nocturno. Dice, tampoco temerás la saeta que vuele de día, la flecha que pueda hacerte daño. Dice la Escritura que podemos apagar los dardos de fuego del maligno a través de la fe. Y dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa es mortandad física, pero también puede ser una mortandad espiritual. En algún área de tu vida que tú permitas que algo muera en ti. Y puede ser que estés sano, pero permites que mueran en ti los sueños, los propósitos, los planes de Dios, las expectativas que Dios tenía contigo. No permitas que nada muera en ti, pero necesitas la cobertura de Dios. Ahora dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Muchas veces hemos pensado en ese texto como un texto de guerra espiritual. ¿Algunos lo han pensado como un texto de guerra espiritual? Los que han avanzado un poquito más en su vida. Porque decimos, el Señor hará que caigan 1000 y 10,000. Y no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que puede haber tal destrucción sobre la tierra que muchos caigan ante esa destrucción. Pero si yo estoy bajo la cobertura de Dios, esa destrucción que va a venir sobre la tierra, aunque toque a muchos, a mí no me tocará, porque estoy bajo el cobijo de Dios.
Amén. Podríamos tener el impacto de las pestes hoy en día, la fiebre H1N1, la gripa H1N1, por ejemplo, ¿verdad? Estuvimos todos tal vez preocupados y cubriéndonos con tapabocas cuando hubo el incremento de esa peste, ¿verdad? Yo no sé en qué va eso, pero se ha minimizado mucho. Pero hay otras pestes que vienen a la tierra. Ahora, ¿qué de las pestes que tienen que ver con el pecado que se propaga? El pecado y la maldad que se propagan. Si estás bajo la cobertura del Señor estarás seguro, y a ti no te tocará, 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 porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si tú permaneces en la habitación de Dios, nada malo te podrá llegar, solamente que Él lo permitiera con propósito. Nada, porque en la habitación de Dios no hay nada que pueda hacer daño a sus hijos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos han tenido algunas veces plagas en su morada? Estoy seguro que todos tenemos plagas, lo que pasa es que algunas ni se ven. Los ácaros, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están, es una plaga, ni los vemos. Pero algunos han tenido de pronto cucarachas, o ratas, o pulgas, ¿ok? O piojos, plagas que no deberían estar naturalmente, y que si están hay una razón natural, pero también puede haber una razón espiritual y hay que sacarlas. Pero hay otras plagas que destruyen tu alma, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Ahora dice el versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Tienes la garantía de que hay ángeles que te guardan. Tienes la garantía de que hay ángeles que te guardan. Tienes la garantía de que hay ángeles que te guardan. ¿Algunos saben qué dice la escritura? Que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dice la escritura. Recientemente mi hija, ustedes algunos se enteraron por el Facebook, salía de su casa a plena luz del día, a las 4 de la tarde, para ir a su clase, y había dos personajes mal encarados, parados esperando quien pasaba por allí. Y entonces ella siguió caminando y le entró el susto y dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Ni para adelante ni para atrás. Y de pronto apareció un caballero, por demás entiendo bien puesto, lindo, apuesto el hombre, y comenzó sin abrir su boca a guiarla para protegerla de aquellos dos malandrines que querían hacerle daño. Digan todos malandrines. Que querían hacerle daño. Y él se aseguró de que Paula estuviera bien hasta que tomara el transporte. No sé qué tiempo tendría él disponible, pero le iba dando todas las indicaciones hasta que le dijo: ¿para dónde vas? Ya, creo que al final sí te dirigió la palabra, ¿no? Al final. Y hasta que tomó la buseta, le dejó. Muchas veces Dios te ha guardado y ha enviado ángeles que tú lo ves como personas, pero es que los ángeles tienen apariencia de personas. Y de pronto tú volteas a ver y ya no está, y no sabes dónde está. Son ángeles que Dios envió. Ahora, ustedes recuerdan lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 4, comenzando, no lo busquen, pero dice que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes recuerdan? Dime. Ok, pero antes de eso dice para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Con qué tentó Satanás al Señor? ¿Y qué palabras usó para tentarlo? Hubo varias. Ustedes recuerdan una, la palabra de Dios, pero hubo una que dice la escritura que el diablo le llevó al Señor al pináculo del templo, le puso en un lugar alto, ¿y qué le mostró? Todos los reinos de esta tierra. Ok, le puso en un lugar muy alto y le dijo: tírate, porque la escritura dice, Salmo 91, que enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden. ¿Y qué contestó el Señor a esa tentación de Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. Yo te quiero decir en esta mañana: no tientes al Señor tu Dios, porque algunos son osados y entonces dicen: como ya sé que el Señor pone ángeles, yo me voy de frente porque tengo un ejército detrás de mí y no importa dónde yo me meta, que los ángeles van conmigo. Mentiras. Tienes que ser prudente.
Tienes que ser prudente. Dile a alguien, sé prudente, sé prudente. Y ve a los lugares que Dios te está diciendo que debes ir. Ahora, si tú tienes que salir a estudiar o tienes que salir a trabajar, no vas a decir, pues yo tal vez no voy porque tengo el temor de que de pronto pase algo, y como allá me dijeron que tenía que ser prudente, pues es prudente no ir para no salir de noche. No, tenemos que ser guiados por el Espíritu, amén. Pero la Biblia dice que el Señor enviará a sus ángeles y nos guardarán. Los ángeles están disponibles, los ángeles están disponibles, los ángeles están disponibles para los hijos de Dios. No tenemos contacto con los ángeles, no podemos hablar con los ángeles, no debemos adorar a los ángeles, no podemos ordenarle nada a los ángeles. Los ángeles los envía Dios. Tú oras a Dios y Dios pone protección de ángeles. Ojo con la teología o la doctrina acerca de angeliología. Los ángeles es algo que está muy claro definido en la Escritura. Son ministradores a favor tuyo y son protectores que Dios envía y pone a tu favor. Muy bien, dice el versículo 13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí está hablando en un sentido también figurado de aquellos enemigos espirituales. La Biblia dice que tu lucha no es contra carne y sangre. Cuando la Biblia habla de los enemigos, no pienses en personas. Ese es mi enemigo, ese vecino que me la tiene hasta aquí, me tiene velado, ese es mi enemigo. No, la Biblia dice que debes bendecir a los que te maldicen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, dice el Señor. Así que tus enemigos son espirituales, digan, son espirituales. Dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que se mueven a través de personas, pero no son las personas los que son tus enemigos. No caigas en ese engaño. Puede ser que alguien se levante como tu enemigo. Lo que hay detrás de esa persona es un espíritu que quiere traer destrucción. Tú debes bendecir a la persona, pero atar y encadenar al espíritu que se mueve en ella y echarlo fuera. Ir en contra del espíritu que se mueve en ella. Y a veces pasa eso en medio de las familias, y pasa a veces en medio de los cónyuges. Es que me tiene desesperado. Claro, a veces es la carne la que fluye, pero la carne, cuando fluye, el diablo está listo para apoyar ahí para que siga fluyendo. ¿Me estoy explicando? Pero nuestra lucha es espiritual. Digan, espiritual. Hay una lucha espiritual. ¿Alguno ha tenido aquí conflictos con su cónyuge, con su compañero, con su amigo, con su novio, con su tío, con su prima, con su mamá, con su papá? ¿Conflictos? Gracias, Julianita, por tu apoyo. Gracias a Dios los demás no tienen conflictos ni tienen problemas. O sea, dejamos aquí, que Dios los bendiga. Entonces, ¿alguno ha tenido conflictos interpersonales? Bueno, ya por lo menos 2 o 3 más son. Levánteme su mano y diga, sí, he tenido conflictos, sí. Pero no es con las personas, es un tema espiritual. Es un tema espiritual, amén. Tenemos que tener ese discernimiento. Así que Dios te da la autoridad para hollar, es decir, para pisotear y destruir a todos nuestros enemigos, que no son personas, son espirituales, amén. ¿Están conmigo? Versículo 14. Miren lo que dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, refiriéndose al creyente que lo haga, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hay una promesa del Señor, que el Señor te pondrá en alto. El Señor te pondrá en alto y te librará de lo que pudiera venir. Ponerte en alto tiene varios significados. Uno de ellos es que estés protegido. Es que estés protegido. Estás cerca de la presencia del Señor. Dice la Escritura, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el trabajo del olivo y los labrados no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como pies de siervas y en mis alturas me hace andar. El Señor te va a llevar a un nivel de altura, independientemente de que no tengas nada, de que estés en la peor, de que la angustia haya venido a tu vida, porque pase lo que pase, Él te quiere llevar a un nivel de protección en donde estarás seguro, en donde estarás segura. Amén. Pero dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Y este versículo 15 yo sé que a muchos les encantará. Versículo 15: me invocará aquel que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Me invocará, ¿y yo qué? Con él estaré yo en la angustia. ¿Quién quisiera que Dios estuviera acompañándole en medio de la angustia?
Él te fortalecería en medio de la situación. Si estás solo, estarás solo. Si estás en angustia con el Señor, estarás en su presencia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Esta es una de las cosas que más me gusta. Yo quiero vivir muchos años. Muchos años. Ayer estábamos viendo un programa, compartía esta mañana con la gente de la reunión de las 8, un programa, un pedacito vimos de los Grammy, y veíamos una cantante con mi esposa que se llama Daniela Romo. ¿Alguien conoció, sabe de Daniela Romo? Una mujer joven, cuando yo la veía, de cabello largo, esbelta, delgada. Y ayer la vimos y dijimos, ¿esa es Daniela Romo? Y mi esposa hizo la expresión, dijo, ¡oh, ha pasado el tiempo! ¿Ah? Tuvo cáncer, Jesucristo. Y se ve ya que ha pasado el tiempo, ¿verdad? El cabello aquí corto, dijimos, ¿esa es Daniela Romo? Claro, si yo me veo en el espejo digo, ¿ese es Juan Carlos Ruiz? Pero aquí donde ustedes me ven, como no me estoy viendo en el espejo, me siento de 15, ¿qué digo 15? 17, ¿qué digo 17? Por ahí de 18. Pero me siento joven y vital. ¿Saben qué? Conozco ancianos de 25 años y jóvenes de 80 años. Porque la edad del espíritu no está en la cronología, no está en los años que han transcurrido. Pero dice la escritura que los saciaré de larga vida. Qué bueno poder llegar a los 80, a los 90, a los 100, a los 110, a los 120, llenos todavía de vitalidad, llenos de vitalidad. Y yo digo, el año entrante cumplo 50, espero que me queden todavía 70 sobre la tierra. Que uno dice, ya tiene 50, ya está cucho, ya. Los saciaré de larga vida. La clave, habitar a la sombra del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice, y le mostraré mi salvación. Segundo punto que quiero tocar, es tu decisión estar bajo la protección de Dios. No es la decisión de Dios. Dios ya decidió que te quiere dar su protección. Dile a alguien, Dios decidió darte su protección. Dile a alguien, Dios decidió darte su protección. Dile a tu vecino, Dios decidió darte su protección. Ahora tú tienes que decidir tomarla. ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? Levánteme la mano a los que vinieron. Levánteme la mano, por favor, los que vinieron. Ah, qué bueno, están con el alma. Y los que están acá, ¿verdad? Sí, bueno, si me levantan la mano ya. Dios mío, santo y bendito. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Es tu decisión estar bajo la protección de estar seguro. Y solamente puedes estar seguro y protegido en tu integridad si tienes la cobertura de Dios. No hay manera. Mateo capítulo 23, versículo 37. Ha estado como lloviendo estos días, ¿cierto? ¿Alguno trajo una sombrilla? ¿Me la puedes prestar, por favor? Que de pronto aquí está. ¿Sí? La necesito. Pero ya. Gracias, Luchito. Ah, mira, aquí hay una. Ok, gracias. ¿Ustedes saben la diferencia entre una sombrilla y un paraguas? ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen el tamaño. Este es un paraguas. Ah, ok, el nombre lo dice. Un paraguas es para las aguas, una sombrilla es para dar sombra del sol. Pero eso no, a veces no lo tenemos claro. Decimos, alcánceme la sombrilla, y pensamos en sombrilla por lo que como es sombrilla es chiquitica, sombrilla, paraguas es grande. No, la sombrilla es para dar sombra y el paraguas es para cubrir, ¿verdad?, del agua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una protege del agua y otra del sol. Esa es toda la diferencia. Pueden tener el mismo material, normalmente las sombrillas tienden a ser más femeninas, los paraguas pueden ser más masculinos, pero esa no es la diferencia realmente. La diferencia está en el uso que le demos. ¿Estamos? Listo. ¿Ustedes ven este paraguas? ¿Este paraguas me cubriría de la lluvia si yo hago esto? Lo tengo en mi mano, pero no me está cubriendo, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo me cubre más? ¿Si yo hago esto o yo hago esto? Cuanto más cerca, mayor cobertura me da.
¿verdad? ¿Cuánto me gustaría a mí diseñar un paraguas que fuera hasta el piso? Que tuviera como, eso sería muy fácil, nosotros que somos ingenieros, le ponemos esto igual, pero le ponemos aquí una cremallera y la cremallera va cerrando un plástico que va bajando y va hasta el piso. Entonces ya uno no se moja ni los pies ni nada, así como unas paredes, pero transparente. Entonces, uno feliz en una cápsula de cristal. Pero así la cobertura de Dios no permite que te toque el agua. Estos paraguas son imperfectos, pero la cobertura que Dios te da, no. Tengan en cuenta el paraguas. Ahorita les sigo hablando del paraguas. Ese es paraguas, no es sombrilla. Mateo 23, 37. Esto es algo que salió de lo profundo del corazón del Señor. El Señor estaba a la entrada de Jerusalén, a las puertas de Jerusalén, y Él mira la ciudad de lejos. Jerusalén, aquella ciudad escogida. Jerusalén, aquella ciudad que simboliza la presencia de Dios. Jerusalén, aquella ciudad en donde fue construido el templo de Israel, en donde moraba la presencia de Jehová. Y el Señor Jesucristo, a las puertas de Jerusalén, comienza a decir lo que nos muestra este pasaje en Mateo 23, 37. ¿Están conmigo? Mateo 23, 37. Sigue la lectura. ¿Están allí? Mateo 23, 37. Díganme amén. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Es el clamor del corazón del Señor. Él podía ver con dolor a la distancia que su pueblo, la nación escogida, Israel, se había apartado en pos de su propia cobertura. ¿Qué te cubre a ti hoy? ¿Qué te cubre a ti hoy? ¿Qué es lo que te está dando seguridad hoy? ¿Es Dios? ¿O es algo o alguien más? Algunos han puesto su seguridad en sus padres, en sus hijos, en sus cónyuges, en otras personas, en su trabajo. ¿Qué te da seguridad? Y Jesús se duele en su corazón porque Él quiso dar cobertura a su nación, y su nación no quiso. No quiso. Y yo te quiero decir en esta mañana, es tu decisión y es mi decisión. La cobertura está lista, el paraguas está listo, pero es tu decisión ponerte bajo él o no. El Señor lo tiene completamente abierto y te da lo que tú necesitas. Pero no hagas como algunos. Saben que está y no lo usan. Es tu decisión. Yo recuerdo cuando andaba más en busca en carro, le dejaba el carro a mi esposa para sus vueltas, decía, es una tontería dejar el carro parqueado todo el día en una oficina. Así que yo me iba con mi morral o mi maletín y dentro un paraguas, de esos paraguas que son plegables, que se reducen. Y comenzaba a llover y decía, todavía no me estoy mojando, y el paraguas ahí en la maleta. Esperemos un poquito más a ver si llueve más. ¡Absurdo! Y llegaba mojado. ¿Y qué pasó? ¿No tenías paraguas? Sí, pero es que como que no estaba lloviendo tanto. Entonces, ¿para qué lo cargaba? Y así somos con Dios. Somos absurdos. Podemos estar bajo el cobijo de Dios, pero decidimos estar así, caminar así, no importa que yo me moje. ¿Están conmigo? O algunos sencillamente lo tienen así. Pero si yo estoy bajo la cobertura de Dios, ¿por qué será que llegué empapado? Es tu decisión. Dejemos ahí el paraguas. No quisiste. Hoy es tu decisión cambiar tu cobertura. Tal vez dices, mi cobertura es Dios. Debe verse todo lo que el Salmo 91 nos dice que tenemos. Por último, quiero decirte esto. Cuando decides pecar,
sales de la cobertura de Dios. No importa que seas un hijo de Dios, no importa que hayas nacido de nuevo, no importa que el Espíritu Santo de Dios more en ti, porque a veces tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero lo tenemos contristado dentro de nosotros. Si tú decides pecar, sales de la cobertura de Dios. Y cuando sales de la cobertura de Dios, estás en peligro. Cuando sales de la cobertura de Dios, estás en peligro. Cuando sales de la cobertura de Dios, estás en peligro. Cuando sales de la cobertura de Dios, estás en peligro. Como diría un locutor deportivo, no es tiempo de llorar. Hay cosas que han podido llegar a tu vida porque decidiste salirte de la cobertura de Dios. Por tanto, no estás seguro, y si no estás seguro, no está la paz de Dios en ti, como parte del fruto del Espíritu, porque la paz es estar seguro, tranquilo, amparado, protegido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Es un versículo que ustedes me han escuchado muchas veces y aún algunos saben de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Esta es una mañana para que tomemos decisiones. Es una mañana para que nos determinemos si queremos seguir fuera de la cobertura de Dios, si no estamos bajo su cobertura, o si queremos entrar a su cobertura y recibir todo lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan, primera carta o epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. ¿Están conmigo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Si tú no has nacido de Dios, esta es la mañana de oportunidad. Pero si tú sabes que naciste de Dios, dice esto: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ese aquel primero está en tu Biblia con minúscula o con mayúscula. Cuando dice sabemos que todo aquel, minúscula, bien. Ahora dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Después de la coma dice, pues aquel, ese aquel está con mayúscula o minúscula, mayúscula. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuál es ese aquel con mayúscula que fue engendrado por Dios? El Señor Jesucristo. Fue engendrado por Dios en carne, por el Espíritu Santo de María siendo virgen. El Señor Jesucristo existe desde toda la eternidad porque es Dios y es eterno, pero Él se encarnó, de María siendo virgen y fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Así que está hablando del Señor Jesucristo. En otras palabras dice, sabemos que todo aquel que es un hijo de Dios, porque ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque el Señor Jesucristo le guarda y el maligno no le puede tocar. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con un hijo de Dios que practica el pecado? El Señor no le puede proteger. Miren, cuenta la Escritura que hubo un hombre en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en la primera carta, dice, oigo que hay entre vosotros fornicación, cual no se ha oído ni siquiera en medio de los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿A quién está hablando la iglesia? ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. ¿Está hablando a los incrédulos? Está hablando a los creyentes, y dentro de los creyentes había uno que estaba viviendo una situación. ¿Y cuál era esa situación? Estaba fornicando con la mujer de su padre. En otras palabras, seguramente su padre había enviudado y se había casado nuevamente, y ella había seducido al hijo del varón, o al revés, pero fornicaba con él. Y dice el apóstol Pablo, al tal entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Qué significa eso? Había un hijo de Dios, nacido de nuevo, que estaba practicando el adulterio, estaba pecando. Practicar es determinarse. ¿Alguno de los que está aquí ha practicado alguna vez algún deporte? ¿Dónde van los deportistas? Bueno, si practicas un deporte, ¿cada cuánto lo haces? Es una práctica.
Yo no puedo decir que yo practico la natación, yo soy un practicante de la natación y voy cada 50 años y medio a una piscina y estoy media hora. ¡Wow! ¡Qué deportista! No, no está hablando de pecar, está hablando de practicar el pecado. Está hablando de que te determinaste a vivir de esa manera. Y este hombre y esta mujer, a sabiendas de que había pecado, se habían determinado a pecar. No me la lleves todavía. Tranquila, gracias porque estás presta para servir, pero de pronto ahorita la vuelvo a necesitar. Gracias, Florcita. Se había determinado a pecar. ¿Y qué hace Pablo? Pablo entrega su cuerpo a Satanás para que su carne fuera destruida, a fin de que ¿qué? De que la salvación permaneciera en esa vida. Así que no hay tal de que el que practica el pecado no necesariamente no es un hijo de Dios. Pues hay un sustento bíblico claro para ver que un hijo de Dios puede estar muy desafortunadamente practicando el pecado. Y si eso sucede, podrá llegar el día en que el Espíritu Santo de Dios dé la indicación de que el tal debe ser entregado a Satanás para que su cuerpo muera, pero su espíritu sea salvo. Ahora, fue tan efectivo esto que en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él dice, al tal llámenlo y restáurenle. Si no era creyente, ¿cómo podían restaurarlo? Se restaura a los creyentes, a los incrédulos se les predica el evangelio de la salvación. ¿Qué quiero decirte con esto? Una cosa es pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa y podemos ser tentados y caer, y otra cosa es voluntariamente, con pleno conocimiento y conciencia y entendimiento de que lo que estás practicando es pecado, determinarte a seguir haciéndolo, sin importar lo que pueda pasar. Eso es practicar el pecado. Y si estás practicando el pecado, has abierto una puerta espiritual para que Satanás y sus demonios hagan fiesta con tu vida, porque Dios dice que no puede haber una cobertura allí sobre tu vida, porque tú mismo en tu propia decisión y en tu propia voluntad te determinaste a abrir la puerta a Satanás. ¿Me estoy explicando? Son principios espirituales. Dios te ha hecho libre, digan libre, y tienes libertad para decidir. Por eso el Señor ha dicho, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Tú tienes la libertad para escoger, pero debes escoger lo que es correcto. Si escogiste practicar el pecado, es tiempo de arrepentirte y ponerte nuevamente bajo la cobertura de Dios. No sé cuál sea la condición en tu vida. Tal vez dices, pues es que esas mentiras son piadosas, no pasa nada. O tal vez dices, es que me cuesta tanto trabajo no enojarme, pues que cada vez que me la hacen me sacan la piedra. Pues qué vaina, me sacan la piedra y yo tengo que reaccionar. Es que también, ¿qué vamos a hacer si es que yo soy humano? ¿Cuántas veces has dicho eso? Si es que yo soy humano. Yo tenía una discípula hace muchos años que me decía, eso será Jesús, pero es que yo no soy Jesús. Cuando yo le enseñaba lo que el Señor hacía, eso será Jesús, que Él es Dios, pues que yo no soy Jesús, yo soy humana. Sí, pero es que la Escritura dice que Cristo en vosotros, esperanza de gloria, y ahora puedes permitir que sea Cristo quien viva a través de ti. El tema es, ¿quieres que Cristo viva a través de ti o quieres seguir viviendo en la carne y estar fuera de la cobertura de Dios? Hay buenas noticias, Dios tiene disponible su cobertura. Hay buenas noticias, Dios tiene disponible su cobertura. ¿Tú quisieras estar bajo la cobertura de Dios? Decide, gloria a Dios. A eso me refiero, claro. Por eso tenemos que renunciar a la práctica del pecado. Cuando tú renuncias a la práctica del pecado, estás determinándote a ponerte bajo esa cobertura. Y esa cobertura está disponible, ¿verdad? ¿Quién quiere tener esa cobertura? Debes determinarte. Y para ello tienes que tomar decisiones. Una cosa es una decisión y otra cosa es una determinación. Lo expliqué hace 8 o 15 días. Porque era al revés, 15 u 8 días. Yo lo expliqué. Tú puedes decidir y en medio de la decisión cambiar. Pero si tú te determinas, es una decisión que no tiene reversa. Por eso la Escritura dice en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme.
Ahora es una determinación. Si es una determinación, la cobertura está allí. Cuando tú renuncias al pecado y a la práctica del pecado, estás haciendo lo que dice la pastora. Estás espiritualmente caminando para ponerte bajo la cobertura de Dios. Pero si te determinas a pecar, estás, ay, me despeiné, saliendo de la cobertura. ¿Me estoy explicando? Saliendo de la cobertura. ¿Quién quiere estar bajo la cobertura? ¿Tú quieres estar bajo la cobertura? Amén. ¿Tú quieres estar bajo la cobertura? Vamos a ponernos bajo la cobertura. Pongámonos bajo la cobertura. Tal vez tú dices, es tan difícil. ¿Cuántos han dicho es difícil? Ah, gracias por la honestidad. ¿Cuántos han dicho es difícil? Wow, eso, Dios quiere sinceros. Dios no quiere fariseos. Es difícil. ¿Saben qué? Yo les quiero decir esto. He comprobado en mi vida, lo contrario tal vez a lo que algunos pueden pensar, he comprobado en mi vida que es mucho más fácil estar así. Pero cuando yo me he determinado a caminar con Dios y a amarle, en el EFOD del martes hablábamos de eso y alguien me decía, pastor, pero es que yo oro todos los días, yo busco la voluntad de Dios, yo escucho adoración y yo le canto al Señor y yo adoro, pero me es tan difícil. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estás haciendo cosas buenas, pero no son suficientes. ¿Alguno de los que está aquí ha estado alguna vez enamorado? Para ir terminando ya. Levante la mano el que ha estado enamorado. Los que han estado enamorados, ¿les ha costado estar con la persona que aman? ¿Ah? Es hartísimo estar con la persona que se ama cuando están en ese idilio, en esa luna de miel. En estos días estaba recordando mi luna de miel. En mi luna de miel pasaron cosas extraordinarias, increíbles, poderosas, extraordinariamente hermosas en mi luna de miel. Les voy a contar alguna. ¿Quieren que les cuente algo de lo que pasó en mi luna de miel? Que el 18 de junio de 1990, 2 días después de casados, Colombia le empata a la selección de Alemania en el Mundial. Y yo estaba en plena luna de miel. Eso es todo lo que les puedo contar acerca de mi luna de miel. Así que quédense con las ganas de saber algo más. Pero estaba recordando, a través de ver las fotos, cómo fueron esos momentos espectaculares. Yo decía, amo a la mujer de mi juventud. Y ahora te quiero hablar un versículo bíblico que dice, deleítate a sí mismo con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Dice la escritura. Digan amén, o la que eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero me encanta repetirlo. No, pues digan amén. Digan amén, los que están casados, los que están casados, los que están casados. Y yo pensaba en esos momentos de idilio. Yo no tenía que esforzarme por estar con mi esposa. Se nos ven las fotos sonrientes, sonrientes. Le hacíamos la siesta a un tinto. El que lo entendió, lo entendió. Estábamos sonrientes, felices. No había que esforzarse. Algunos se esfuerzan por tener comunión con Dios. Muestra a ver qué más tengo que hacer, a ver si siento algo. No, determínate a amar a Dios. Cuando tú te determinas a amar a Dios, entras en una amistad diferente, diferente. Porque qué jartera tener que amar al que uno no lo quiere. Algunos se sentirán ahí como tontos detrás. Oiga, lejito, pero póngame cuidado, es que yo a usted lo estimo. No quiero saber nada de usted. No, pero mire, pongámonos de acuerdo. No me interesa estar con usted. Pero Dios no es así. Dios tiene sus brazos abiertos para ti. Así que desde ese punto de vista y con la presencia del Espíritu Santo de Dios, es más fácil estar en su presencia que fuera de ella. ¿Me estoy explicando? Así que vamos a orar en esta mañana, si esa alarma nos lo permite. Vamos a orar en esta mañana y quiero pedirte que estés en pie. Y vamos a determinarnos si queremos ponernos bajo su cobertura. Si por ahí está el pastor Fernando, que se pudiera acercar
Amandita, o alguno, Amandita, tú me puedes, alguno, no sé, define tú quién, que podamos ir donde los vecinos, si tú sabes dónde es, para si nos pueden ayudar con la alarma. Gracias. Vamos a estar en pie. Y una palabra de parte del Señor, Hijo de Dios, pero no es así. Necesitamos volver a su cobijo. Y si tú sabes que lo estás, tal vez puede ser que esté lejos, distante, o esté cerca, pero la determinación es mantenerte en Él. No sé cuál sea la situación que te hace o te ha hecho salir de la cobertura de Dios, pero necesitas volver a su cobertura. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios con claridad te hable en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, gracias te damos en esta mañana. Si puedes levantar tus manos, levanta tus manos al cielo. Si quieres hacerlo, ¿con qué propósito? Para expresarle al Señor que te quieres poner bajo su cobertura, que te rindes delante de Él y que tú necesitas que Él te muestre aquello que tengo que decidir hoy mismo. Pero te pido, Señor, que me des la gracia para mantenerme en esa decisión. Y sé que lo puedo lograr solamente cuando entro en amistad contigo y en esa comunión íntima y perfecta, en amor para contigo. Y sé que allí tú me amarás y te revelarás a mí, como dice tu palabra. Tu palabra dice que el Padre vendrá y me amará y hará morada conmigo y yo con Él. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana. Díselo al Señor, exprésaselo con todo tu corazón, si ese es el deseo de tu corazón. Y dile, no quiero tener solamente una experiencia hoy. Quiero determinarme hoy, pero solo no puedo. Te necesito, Señor. Dile al Señor con todo tu corazón, te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Ven. Ven. Ven, amado Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Tal vez en tu vida hay angustia, escasez, dificultades con otras personas. Tal vez hay enfermedad. Y todo ha venido a tu vida por estar fuera de su cobertura. Así que si es el deseo de tu corazón en esta mañana, puedes determinarte a venir bajo su cobijo, ponerte bajo su sombra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la bendición vendrá a tu vida. Pero debes creerlo y debes decidir venir a Jesús.
tu amor. Que me con tu amor rodéame. Más contigo quiero estar. Y al final, nuevas fuerzas tú me darás y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Llénanos, Señor, en esta mañana. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo. Sin Él es imposible avanzar hacia nuestro destino, hacia los planes que tú tienes con nosotros. Hoy te pedimos, Dios, danos el poder y la gracia para decidir ponernos bajo tu cobertura, para renunciar a todo pecado y toda maldad que nos saca de tu cobijo, que nos pone expuestos delante del enemigo de nuestras almas. Y puedes decirle al Señor en esta mañana: yo renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido que me des la gracia para permanecer así. Renuncio de toda obra de la carne, renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que me hace salir de tu cobijo. Quiero tener tu cobertura, dile al Señor. Quiero tener tu cobertura, dile al Señor. Quiero tener tu cobertura, dile a Jesús. Vamos, díselo. Quiero tener tu cobertura, Señor. Quiero estar bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús. Dame la gracia, Señor. Dame la gracia, Señor. Dame la gracia, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Amén.